con el ejemplito. Y hay un ejemplito numérico. Y hoy día también, a ver, vamos a ver más conceptos. Mañana estaríamos con más. Hoy día terminamos los ejercicios. Bueno, la parte de la teoría y mañana ya estamos con ejercicios. A ver, un momentito, me acomodaré mi pantalla porque vamos luego a seguir ambos documentos. Están ingresando. Necesito que alistaré mi pizarrita. Muy bien. Ya estoy compartiendo pantalla, mis estimados estudiantes. Ahorita se van a mirar. Admitir. Ya ver. Ya está. Ya está. Comenzamos entonces, por favor, cualquier duda que tuviesen me la hacen saber, por favor. Esté pendiente. Ya, a ver, ya estamos aquí. Un momentito. Siguen ingresando. Ya. Esperemos que no toquen el timbre virtual. Estoy haciendo un super zoom, pero estén visualizando. Cualquier interrupción, por favor, me la hacen saber. Entonces, ¿dónde hemos quedado la anterior clase? Rápidamente un repaso porque vamos a ver eso, ¿no? Entonces, vamos a llevar los 3 conceptos básicos del cálculo del pretensado. ¿Qué quiere decir de manera resumida? Que nosotros podemos elegir uno de ellos, o los 3, o 2 de ellos, para realizar o para la determinación de tensiones. Obviamente, por estos conceptos, deberíamos obtener los mismos resultados, ¿ya? Deberíamos obtener los mismos resultados. Si es que no tuviésemos los mismos resultados, es que en algún procedimiento hemos debido cometer un error, ¿no? Pero siempre, ¿no? En los 3 conceptos no siempre es aplicable a cualquier pretensado, ¿no? No siempre, ¿no? Ante la duda, al final les voy a decir cuál deberían aplicar, ¿ya? Porque puede que, depende del sistema, si es isostático, hiperestático, puede cambiar la forma, ¿no? De utilizar los conceptos, ¿no? Entonces, vámonos ahí. El primer concepto era de flexión compuesta, lo que hemos llevado en resistencia de materiales a través de la ecuación de Navier, ¿no? Entonces ahí estamos viendo las tensiones y ahora el objetivo de esta clase es aplicar, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estas ecuaciones, el que más lo aprendamos. Por ejemplo, aquí tenemos en función del radio de giro, ¿no? Si alguien quiere aplicar esa, la que hemos visto en resistencias de materiales, sobre todo era estas dos, ¿no? Uno, aclarando, la fibra superior, ¿qué quiere decir? Que yo voy a calcular la tensión aquí arribita. Esta es la fibra superior, ¿no? Entonces lo que yo quiero calcular es esta tensión. Y con la fibra superior, perdón, con la fibra inferior, voy a calcular la parte de la tensión en la parte de abajo, en la fibra inferior, ¿no? Entonces, de eso se trata los 3 conceptos para calcular las tensiones, ¿no? Entonces tenemos el segundo, que es hormigón generalizado. Aquí, por ejemplo, se utiliza mucho la distancia del brazo de palanca, ¿no? Que lo vemos. Este es el brazo de palanca, que sería la distancia que forma la parte comprimida y la parte traccionada. Solamente es un artificio, no considerarlo como el hormigón. En esta simplificación que estamos viendo, por ejemplo, que el esfuerzo de tracción, bueno, de compresión, perdón, ahorita la hago ingresar, el efecto de compresión va a ser igual a la de tracción, que también va a ser a la carga P, ¿no? Y hemos dicho que en la simplificación, el ángulo, por ser tan pequeño, la componente horizontal va a ser igual a la carga P. Entonces, esos 3 valores son iguales, como se indica aquí. Para realizar el diseño en hormigón armado, entonces, nosotros vamos a determinar la tensión a través de este brazo de palanca. Pero este brazo de palanca D está en función de una excentricidad. Entonces yo tengo que encontrar esta excentricidad prima, que lo vemos aquí por la propiedad geométrica, y reemplazamos en la ecuación. Lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar 2 tensiones, una tensión en la fibra superior
y la otra tensión en la fibra inferior, ¿no? Ahí. ¿Qué más? Tenemos luego los conceptos de cargas y momentos equivalentes, ¿no? A ver, deja de ingresar antes que se vayan, ya se fue. Ahí está. Por el caso de cargas equivalentes, entonces ya no sea según la curvatura que en la anterior clase hemos definido cómo trazarlas, vamos a hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, en este caso de cargas equivalentes, lo cambiamos esta curvatura por unas cargas que nos van a generar la misma curvatura, ¿no? En este caso, para obtener una curvatura de segundo grado, es conveniente que la carga sea uniforme. Es conveniente que la carga sea uniforme, ¿no? Aclaración, este es el caso general. ¿Por qué les digo que es un caso general? Porque aquí, si bien tengo la fuerza de compresión P, también tengo una excentricidad, ¿ya? Ustedes se fijan, ahí está la excentricidad. A ver, con su ojito, esta es la excentricidad, ¿no? Uy, un momentito. Ahí está la excentricidad. Del otro caso también, una excentricidad de distinto tamaño, pero también podemos tener una carga, ¿no? Entonces, nosotros estamos visualizando aquí, nosotros vamos a visualizar en este caso, que esta grafiquita o esta equivalencia de cargas es general, ¿no? Es general. Por ejemplo, tenemos dos excentricidades que van a generar momentos al inicio y al final del elemento, ¿no? Pero en algunos casos se simplifica más. ¿Por qué? Porque hay algunos ejemplos que es recomendable, como decíamos, que el cable de trazado pase en los apoyos por el centro de gravedad, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cuánto va a ser la excentricidad? Cero. Si el cable va a pasar por el centro de gravedad de los apoyos, esa excentricidad vale cero. Y si la excentricidad vale cero, entonces estos momentos ya no existen, ¿no? A ver, te lo mostraré. Si esta excentricidad vale cero y este vale cero, obviamente no va a existir estos momentos. No van a existir esos momentos. Entonces ya se vuelve más simple el caso, ¿no? Y eso era en función del tipo de trayectoria que vamos a elegir, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo de aplicación, que lo vamos a leer, dejar de ingresar. ¿Dónde está? ¿Se han ido? Se ha ido. Ahí. Listo. Un poquito más lo abriré. Dice, dice el problemita, determinar las tensiones aplicando los tres conceptos del hormigón pretensado de una viga simplemente apoyada de sección. Aquí nos estamos dando un caso bien simple. Sección, es una sección rectangular de 0,3 de ancho por 3 de altura, ¿no? Entonces nuestra seccioncita que estamos analizando es más o menos tendría esta forma, ¿no? Bastante alta, obvio, porque es pretensado, ¿no? Y una longitud de 10 metros, ¿no? A diferencia del hormigón armado, hemos dicho que el hormigón pretensado resiste más, sus materiales son mejores. Entonces, no se puede diseñar, pues, una viga de 4 metritos, de 5 metritos, con hormigón pretensado, porque esas son, para eso utilizamos hormigón armado, que nos va a salir más económico. Pero en el caso que yo quiera vencer luces mayores a los 7 metros, 8 metros y demás, ahí ya tengo que utilizar un hormigón pretensado, ¿no? Y aquí nos dicen que tenemos una excentricidad de 0,4 metros en la solicitación máxima producida por la sobrecarga de 30 kilonewtons para una fuerza de pretensado, ¿no? Entonces, más o menos mi esquemita es así, no me da tiempito para graficarme, pero a ver, aquí lo trataré de pasar un poquitito, ¿no? Así más o menos va a ser mi viga. Esperemos que me salga bien mi grafiquito. Y voy a tener mi carga, ¿no? Y mi carga más o menos va a tener carga uniforme hacia abajo. A ver, le daremos nuestras rayitas. Ya, pues me van a disculpar, ya no me ha dado tiempo para dibujar. Es que hay que typear todo eso un poquito. Ahí está. Si tuviese mucho tiempo ya, pues se los hago bonito. Ahí está la carga, y ya está. La carga es de 30 kilonewtons y aquí ya tendríamos, ¿no?, nuestros apoyos.
Ahí está, un apoyito y el otro apoyito más. Aquí. ¿No? Esta es la viga isostática que lo estamos dibujando tal cual, ¿no? Ahí está la viga isostática de una sección de 30 por 1 metro, ¿no? 30 centímetros por 1 metro. Más bien que rapidito hemos dibujado, ¿no? Ahí, este esquema, por ejemplo, yo me estoy haciendo, ¿no? La sobrecarga es 30 kilonewtons metro, eso también quiero que noten. La longitud es bien larga, 10 metros, y la sobrecarga es 30 kilonewtons por metro, es bastante alta, ¿no? Por lo general en hormigón podemos ver cargas de 5, de 10, de 15, ¿no? En hormigón armado, pero el hormigón pretensado resiste mayor cantidad de carga. La fuerza de pretensado es de 662 kilonewtons, ¿no? La fuerza de pretensado es de 662. Entonces aquí, en el centro de gravedad, ahí lo voy a colocar, la fuercita de pretensado, ¿ya? Ahí está. Entonces, este va a generar un cablecito, ya un cablecito. Estos apuntes, por favor, lo van a... Si se están transcribiendo, typeando, igualito se hacen, por favor. A ver, yo también lo trataré de un poquito simular. No me ha dado tiempo, pues, porque también ustedes tenían que pasar clases. Yo también me desespero, digo, no, me deben estar esperando. Ahorita van a mandar sus emoticones, ¿no? No sé, de ojitos, no sé qué mandan cuando... De hecho, no, antes que me manden, les escribiré que ya estoy. Y aquí está. Entonces, eso es, ¿no? Ahí está mi cable de pretensado. Uy. Mi cable de pretensado, ahí está. ¿No? Ahora, aquí nos dan dos valorcitos, por favor. La sección ya es 30 centímetros por 1 metro. 0,4 es la excentricidad. Supuestamente, entonces, por aquí está pasando mi eje del centro de gravedad. Lo daremos tipo eje de color negrito. Ahí está, ¿no? Mi centro de gravedad, y aquí tengo 0,4 de excentricidad. Ese 0,4 que estoy marcando es este. ¿Ya? En el centro se va a producir una excentricidad de 0,4. Este valor de 0,4 es el que aquí va a estar, ¿ya? Este grafiquito me faltaba, pero se interpreta, ¿no? Con todo lo que nos ha dado ya se interpreta lo que estamos haciendo. Entonces, al hacer eso, bueno, empezamos a resolver, tenemos que calcular. Paso 1 siempre son las propiedades geométricas. Y esto les hemos enseñado la anterior clase en Excel, ¿no? Para las propiedades geométricas, entonces ya les dejo a ustedes cómo lo quieran determinar, ¿no? Puede ser sección T o demás, pero aquí ya tenemos el área, base por altura. ¿Por qué base por altura? Porque es un rectángulo, ¿no? Si fuese una sección T, tienes que dibujar el área de la sección T, ¿no? Si puedes tener un pretensado circular, tienes que calcular el área de la sección circular, ¿no? Aquí me ha dado el área rectangular de 30 centímetros por 1 metro, entonces ahí está. 0,3 por 1, 0,3 metros cuadrados. Ya tenemos el área de esta sección. ¿Qué más? El centro de gravedad. Tengo que calcular el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad, obvio, por ser sección rectangular, va a estar ubicado al centro, ¿no? Sí o sí va a estar ubicado al centro. Entonces estaría más o menos aquí, ¿no? Ahí. Ahí está. Ese es mi centro de gravedad. Ahí está. Ese es mi centro de gravedad. Distancia de la altura, bueno, distancia del centro de gravedad. Por lo general, desde resistencias de materiales, ¿no? Nosotros calculamos la distancia del centro de gravedad, que sería esta, ¿no? La vertical, pero a la fibra inferior. A esto nosotros conocemos como centro de gravedad. A ver, si puedo, lo sacaré con textito, ¿ya? A esto lo conozco como centro de gravedad. Y es sub G. Y es sub CG. Oh, alguien entró, decía. Alguien se durmió. No, es que yo también sé que entiendo que ustedes muchos trabajan o ayudan. Eso se entiende, pues todos tenemos ocupaciones, no solo ustedes. Todos, ya. Ahí está, ya tenemos el Y centro de gravedad. Como su altura es 1 metro,
la sección de gravedad, la altura del centro de gravedad va a estar a la mitad, ¿no? Para una sección rectangular vale 1, para la altura vale 2, ¿no? Bueno, si es 1 metro, el centro de gravedad va a estar ubicado a 50 centímetros. Aquí está la mitad, ¿no? H medios, 1 metro entre 2, 0,5 metros. Ahí está. A esto también se lo conoce como distancia inferior. Distancia inferior, ¿no? Y la distancia superior va a ser del otro lado, ¿no? Entonces, ahí tenemos el centro de gravedad, la distancia a la fibra superior, que Y superior sería esta otra distancia. A ver, lo dibujaremos por si acá, ¿no? Un momentito, por favor. Hemos dejado de ingresar, creo que me he olvidado. Me había estado olvidando. Ya me estaba emocionando. Ahí está. Desde el centro de gravedad a la fibra superior, a eso nosotros conocemos como Y superior. Y superior. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? La línea desde el centro de gravedad a la fibra superior. Y superior. Ahí está, ¿no? Y esta distancia también lo vamos a conocer como Y inferior. Me ha faltado. Tiempo pues nos ha ganado. Ahí está. ¿Qué más? Calculamos los módulos resistentes. ¿Cómo se calcula el módulo resistente? Para la fibra inferior, inercia del centro de gravedad sobre Y inferior. La inercia, ¿cuánto vale? La inercia siempre es respecto al centro de gravedad. Van a tener mucho cuidado, ¿no? La inercia siempre se calcula respecto al centro de gravedad. Aquí también colocaremos eso, ¿no? Inercia respecto al centro de gravedad. Listo, ahí está. Ya estaríamos. Inercia respecto al centro de gravedad. ¿Ya? Módulo resistente para la fibra superior. Inercia del centro de gravedad, que es base por altura al cubo sobre 12, entre Y superior, que sería la distancia. ¿Cómo se calcula Y superior? Ya mencionó la altura menos Y inferior. Nos hemos hecho un programita en Excel, veremos si estos datos están mal. No he verificado, pero a ver, por favor, vamos a ver en un Excel, nuestro Excelcito, ¿no ve? Para eso había servido nuestro Excel. Sí. En la inercia, la altura es 1 metro y no es 0.1. Oh, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias por ver. René Fidel Merma. René Fidel Merma, ya. A ver, aquí lo tenemos. Gracias. Eso veremos también si me he equivocado, ¿no? René Fidel Merma. Uy. Listo. Ya está. A ver, veremos nuestro Excelcito, ¿ya? ¿Dónde está nuestro último? Propiedades geométricas. No, para eso sirve. No es esto. Ya, eso había sido. ¿No? Entonces, igualito vamos cambiando nuestra altura. Nuestra base vale, ¿cuánto? 30 centímetros, ¿no? Nuestra otra base también vale 30 y nuestra altura vale 1 metro. Entonces aquí 100 voy a escribir, ¿no? 100. Entonces, 100. Listo, ¿no? Ya la ha cambiado. Y nuestros datos tienen que coincidir, ¿no? Aquí las unidades, ahí está, 0.3 o 3000 centímetros cuadrados, ¿no? Hay que multiplicar por 4 ceros, ¿no? En este caso, 4 ceros, entonces vamos a llegar a los 3000. Centro de gravedad, 50 centímetros, 50 centímetros. Distancia a la fibra, 50 centímetros. Ahí está, a ver, la inercia de su compañero que nos decía. Entonces hay que multiplicar este valor por 6, ¿no? Entonces por 6 nos va a dar aquí 250.000. Entonces estamos bien aquí. Tendríamos 2.500.000 en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces lo dividimos esto entre 10 a la 6, nos tenemos que llegar a este punto. Módulo resistente, 0.05 metros elevado a la 3. Módulo a la fibra superior, el mismo valor, ¿no? Hemos calculado todo. Entonces, para eso servía nuestro programita, ¿no? En el examen, obviamente,
Les voy a cambiar, va a entrar circular, viga T. No va a entrar una sección de hormigón como el de puentes, ¿no? Muy complicado era. No, entra más simple, ¿no? Una T, a lo mucho, va a entrar seguro de esta forma, ¿no? A lo mucho, espero, ¿no? En el examen así, ¿no? Más sencillito. Entonces, igualito, los mismos pasos hay que calcular las propiedades geométricas, ¿ya? Ahí están las propiedades geométricas. Hasta aquí alguna duda. Esto es el paso que tienen que seguir para todos. Todos, ¿ya? Entonces, ahí por favor, mírenlo. ¿Ya? Mírenlo. Ahí está. Listo. No hay dudas, ¿no? Me fijaré. ¿Ya? En el chat también voy a estar atento, pendiente, ¿ya? Ahora sí, pasamos a solicitaciones, ¿no? En las solicitaciones voy a calcular el esfuerzo. Y aquí nos dice, solamente nos están pidiendo donde la solicitación máxima producida por la sobrecarga. Esto es la sobrecarga. No nos está diciendo todavía, analicen el peso propio. Pero con el peso propio igual deberíamos obtener los mismos resultados. Pero ahorita solo nos están diciendo determinar las tensiones solamente con la sobrecarga. Ya todavía no nos están diciendo, nos introduciremos con el peso propio. De a poquito vamos a ir así, tomando en cuenta, ¿ya? Entonces, con la sobrecarga, ¿cuánto vale la sobrecarga? 30 kilonewtons sobre metro. Entonces, como es una viga simplemente apoyada, nosotros sabemos si vamos a trazar, al trazar nosotros nuestro diagrama de momento, ¿no? Así vamos a trazar nuestro diagrama de momento. Obvio, nuestro momento va a tener esta forma, ¿no? Esta forma. Y el momento flector, el máximo momento flector va a estar aquí en el centro, ¿no? Aquí. ¿Cuánto va a tener? Va a haber QL cuadrado sobre 8, ¿no? Este es un caso isostático. Ya, entonces sacaré ese momento. Aquí está QL cuadrado sobre 8, 30 por 10 metros al cuadrado sobre 8, ya tenemos los 375 kilonewtons por metro. Es alto este momento, es alto. Nosotros llegamos más o menos en hormigón armado a 50, ¿no? 50, 60, 70 ya no pasamos, ¿no? Entonces, nosotros en hormigón armado más o menos teníamos ese rango. Sin embargo, aquí en el hormigón pretensado, debido a la carga, al buen material, a la longitud, ya tenemos momentos grandes. Estos momentos ya son grandes. Es del hormigón armado, esto no te lo vas a resistir, ¿no? Ahora, si te lo vas a decir, tenemos que darle posiblemente alturas más grandes, altura de 2 metros, no sé, ¿no? Entonces ese es un detalle. Una vez que ya hemos calculado el momento externo, por eso dice externo debido a las cargas, ahora voy a determinar las tensiones. Las tensiones las vamos a sacar por los tres conceptos. Primero viene el concepto de la flexión, ¿no? El concepto de la flexión. Y un poquito entonces para otra vez que los repasemos rapidito, nada más te des en cuenta. Para el concepto de la flexión nosotros teníamos que considerar esta carga P, ¿no? La carga P, que sería esta, ¿no? Esta carga. Esta carga va a generar una compresión, que aquí está. Esto es su compresión, ¿no? Nosotros al trasladar en el centro, ¿por qué estamos analizando este puntito también? El puntito aquí ha sido analizado porque aquí se da el momento máximo. En la mitad de la viga, si tu viga era 10 metros, justo a 5 metros se produce el momento máximo. Hace ratito hemos dibujado, ¿no ve? Entre ahí ya tenemos el momento máximo en esta sección, ubicado a la mitad de la viga, ahí tenemos el momento máximo, ¿ya? Entonces, esta carga P, al ser trasladado, aquí está con azulcito, al ser trasladado al centro de gravedad, está ocasionando un momento P por E, ¿no? Entonces, este momento P por E, la flechita, te fijas, hacia abajo está comprimiendo. Ya. Entonces, esta flechita hacia abajo está comprimiendo, ¿no? Y la colita, ¿qué está haciendo? Está traccionando en el otro sentido. Ahí está.
Entonces, este momento, sus tensiones que generan, ya lo estoy trazando aquí. ¿Qué más tengo? Por último tengo de color verdecito, el momento debido a la carga externa. Nota algo muy importante. El momento producido por la carga de pretensado está apuntando hacia abajo en sentido horario. Sin embargo, el momento por la carga externa está en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Entonces, ese momento ya lo estamos dibujando aquí. La flechita, ¿qué está haciendo arriba? Arriba está comprimiendo. Y abajo, ¿qué va a pasar? Va a traccionar, ¿no? La colita va a traccionar. Entonces, sumamos ahora los de arriba. ¿Quiénes quedan arriba? Arriba quedan estas fuerzas, que tienen que ser estas tensiones. Luego, abajo, sumamos estas tensiones y me va a dar el valor de esta tensión. Estas ecuaciones ya lo hemos deducido en el anterior punto y están aquí. Si tú recuerdas, para la fibra superior, ¿no? Voy a analizar este puntito que lo estamos viendo de color azulcito, ya se van a fijar de color azulcito. Quiero sacar esta fibra de color azul. Esta es su ecuación que ya hemos deducido. Reemplazando los valores. El valor de la carga de pretensado, 662. La propiedad geométrica del área, 0.3 metros cuadrados. La carga P, seguimos conociendo, 662.9. La excentricidad, aquí presta atención, la excentricidad es este tamañito. Desde el cable, a ver, desde el cable al centro de gravedad de la sección. Esta es la excentricidad, ¿no? Y esto es dato, nos dicen 40 centímetros, ¿no? Esto es dato, ¿no? 0.4 metros. Aquí está la excentricidad. Luego tenemos el módulo superior, que ya lo hemos sacado en las propiedades geométricas, ¿no? Que era inercia sobre la fibra superior. Ya lo hemos sacado. Entonces, reemplazando estos valores me está dando 4.410.66 kilopascales, ¿no? Kilopascales. Entonces ahora es una recomendación, las normas, los reglamentos, estos valores de las tensiones, la norma te dice cuánto va a ser la tensión superior y ese valor que te dice la norma está en megapascales. Entonces por eso aquí, ¿cómo lo convierto? 4.410.67. Voy a decir, 1000 megapascales es un megapascal, ¿no? 1000 kilopascales es un megapascal. Entonces, por eso estoy dividiendo entre 1000 kilopascales. Lo divido entre 1000 y aquí tengo 4.41 megapascales. ¿Por qué en megapascales? Las normas nos dan estos valores en megapascales, ¿ya? Por eso hay que convertir a megapascales y ahora yo tengo que saber, según la norma que empleé, si esto es más grande o más pequeño del valor que me da la norma. Ahí hemos ido, ¿no? Fibra superior. ¿Alguna duda? Y si no hay dudas, continúo. ¿Dudas? Esto es Navier, solamente es Navier, ¿ya? Ya hemos hecho la fibra superior, ya sabemos cuánto es el valor, 4.41 megapascales, ¿no? Entonces luego bajo un poquitito, hago el mismo cálculo para la fibra inferior. ¿Dónde? A ver, quiero que se reduzca mi pantallita. Ya, a ver, un poquitito, quiero subirlo, ahí está. Las ecuaciones son muy parecidas, ¿no? Las ecuaciones son muy parecidas. Aquí está la ecuación que les he mostrado en el anterior. Entonces ahora el objetivo es calcular esta fibra, la fibra inferior. Esta fibra inferior necesito calcular, ¿no? La ecuación está aquí, es lo mismo, es lo mismo. Estos signos, ¿de dónde salen? Obviamente, ¿no? Si uno va a la derecha y el otro va a la izquierda, se lo coloca con signo negativo. Por ejemplo, a la izquierda está yendo esta fuerza, a ver, te lo voy a indicar. Aquí está, está comprimiendo. Signo más, aquí está el signo más, ¿no? Signo más, ¿no? Esta otra tensión que estaba haciendo, esta fuerza de color azulcito, este momento de color azulcito, igualito te lo estaba comprimiendo. La flechita, ¿dónde punta abajo? Entonces,
Igualito aquí te lo estaba comprimiendo. Y por eso en el mismo sentido va, y aquí por eso iba a signo más, ¿no? ¿Qué está haciendo el otro momento, el de color verdecito? Si tú te recuerdas, es debido al momento externo. Este momento externo está comprimiendo arriba. Entonces lo dibujas comprimiendo arriba, pero ¿qué estaría haciendo abajo? Abajo estaría traccionando, ¿no? Y como está en sentido contrario a estos, por eso aquí hemos colocado el sentido menos, ¿no? Ahí está, el rojito es más, el azul es más y este es menos. Y así ya tengo la fibra inferior al sumar estos valores. Reemplazo lo mismo, ¿no? De tanto la carga del pretensado sobre el área por la excentricidad sobre el módulo. Ahora sí, el módulo inferior, ¿no? Cuidado que alguien utilice el mismo valor, ¿no? Aquí es el módulo inferior, que sería la inercia sobre la distancia inferior entre la fibra y el centro de gravedad. Eso es el inferior. Reemplazamos los valores, me da 2.667 kilopascales. Y aquí la tensión casi, ustedes pueden notar, al dividir entre 1000, pequeñito, casi 0 megapascales. ¿Cómo dibujamos esto? Si te das cuenta, en la parte superior está comprimido y aquí abajo está traccionado, ¿no? Entonces, más o menos, si tu viga era de esta forma, en el centro de gravedad, a ver, si tu viga era así, entonces por este diagramita, ¿qué te está diciendo? En la parte superior se está comprimiendo, más o menos se va a deformar así, de esta manera. Con azulcito lo voy a hacer, ¿ya? Así. ¿Qué está pasando en la fibra de abajo? Se estaría traccionando, ¿no? Entonces, aquí estamos siendo comprimidos por 4.41. Y aquí alguien va a decir, casi es cero. Sí, sí. ¿Se recuerdan? En unos criterios anteriores se decía, el hormigón no aguanta atracción. Entonces, tú aquí estaríamos escribiendo en las fibras. Como la curvatura está hacia abajo, entonces yo puedo decir aquí, se está comprimiendo. ¿Qué estaría pasando en la fibra de abajo? Se estaría traccionando. Pero si ustedes van a ser estrictos, están viendo que la tracción en la parte inferior casi es cero. Casi es cero. Entonces, eso pasa en el hormigón pretensado gracias a que hemos utilizado una carga de fuerza P en el centro de gravedad, ¿no? Lo comprime tanto, que se va a deformar, como estamos viendo aquí con los trazos azules. ¿Quién lo está deformando así? Este cable, ¿no? Este cable de aquí. Lo está comprimiendo, ¿no? Y en la parte inferior, traccionando. La tracción casi es cero. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí mientras dejo ingresar? Ya. Ahí está. Cero. ¿Dudas? Este es un método, ¿ya? El método de flexión compuesta. Particularmente es el método más confiable, les voy a decir, ¿no? Particularmente es el método más confiable, porque esto ya lo hemos visto en resistencia de materiales, ¿no? Y es el método que se adapta a cualquier tipo de carga. Lo único que tenemos que saber es cuánto es el momento externo, ¿no? Cuánto es el momento externo. Ya, si no hay dudas, paso con el otro. Concepto del hormigón generalizado, hormigón armado generalizado. En este concepto, entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que imaginar que nuestra viga va a ser parecida o semejante a la de un hormigón armado. En el hormigón armado, ustedes saben, el cable trabaja a tracción. El cable va a trabajar a tracción, ¿no? Y el hormigón trabaja a compresión. El hormigón trabaja a compresión. Pero en este caso, una de las hipótesis que estamos asumiendo, que la compresión y la tracción y el cable van a tener el mismo valor, ¿no? La componente de este cable van a tener el mismo valor. Entonces, esas hipótesis lo hemos escrito. Ya, lo hemos escrito eso. ¿Qué más?
Aquí está, ¿no? Aquí tenemos esos valorcitos. Aquí me faltaba igualar con eso. Aquí tenemos la fuerza, la tracción y la compresión son lo mismo, ¿no? Son lo mismo, ¿no? La fuerza, la tracción y la compresión y la fuerza de pretensado tienen el mismo valor. Sacamos el brazo de palanca, aquí está brazo de palanca, que es la distancia, ya la distancia entre el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tracción que aparece en el acero. Ese es el brazo de palanca. ¿Cómo se determina? Si tú ya conoces el momento externo, el que hemos sacado por las cargas, QL cuadrado sobre 8, ¿te recuerdas? QL cuadrado sobre 8. Entonces nosotros lo único que hacemos es dividir, ¿no? Es brazo de palanca. El momento externo entre la fuerza de compresión, o también puede ser el momento externo entre la fuerza de tracción. Como hemos dicho que la compresión y la tracción tienen el mismo valor, entonces aquí voy a tener momento externo, QL cuadrado sobre 8, la carga por 10 metros al cuadrado sobre 8, dividimos entre la tracción, ¿no? Que es la fuerza de pretensado. Dividimos, me da 0.566. Yo voy a calcular una distancia que relacione, presta atención a lo que te voy a decir, va a relacionar no exactamente la geometría que estamos viendo aquí, sino va a relacionar esta geometría con la distancia del brazo de palanca. ¿Cuál es la diferencia? Lo que está de color azulcito son distancias geométricas, netamente geométricas. ¿Y qué es el brazo de palanca? Es una distancia debido a las solicitaciones, a los esfuerzos, ¿ya? No depende de la geometría, sino esta fuerza depende de las magnitudes, del momento externo y de las fuerzas de compresión, ¿ya? Entonces ahí está. La ecuación que relaciona es esta, ¿ya? Es esta la ecuación que relaciona. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo Z más D', que ahí lo estamos viendo, menos B', hacen la relación de las sumas de estas y tenemos 0.166 metros. La ecuación, la compresión sobre el área, que aquí está la grafiquita, compresión sobre el área, más la compresión por la excentricidad prima que hemos encontrado entre los módulos de asistente me va a dar la tensión en la fibra superior. Si ustedes reemplazan y utilizan, aclarando, todos los decimales, por ejemplo, me estoy refiriendo a este valor de 166 con todos los decimales, te va a dar el mismo valor, 4.410.667, ¿ya? Te da lo mismo. Hagan cuidado que ahorita me diga, no, Inge, no da un valor muy cercano, sí, es que aquí lo estoy colocando con todos los decimales. Recuerda que, por ejemplo, 375 entre 662 te va a dar 0.5664 y más decimales. Si utilizas todos los decimales, te va a dar el mismo resultado de arriba. Si ahorita lo cambias seguro, te va a dar 4.408, pero da el mismo resultado si trabajas con todos los decimales. Convertimos a megapascales, 4.41. Y ese es el mismo valor que hemos sacado aquí. Las mismas ecuaciones para la tensión en la fibra superior, en la fibra inferior. Solamente el signo cambia. Aquí era más y aquí va a ser menos. Tenemos E sobre A menos E por E' sobre el módulo resistente, ¿no? Ahí están las ecuaciones. Estamos reemplazando las ecuacioncitas y nos da 2.67 megapascales. Y otra vez vale aproximadamente 0. A ver, yo les invito a hacer una prueba con todos los decimales. Vas a llegar a los mismos resultados, ¿ya? Son los mismos. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Estamos verificando nada más las comprobaciones, ¿no? Estamos notando que nos sale lo mismo. Mismos resultados que en el anterior caso. Los mismos. Entonces, ahí ya, por dos conceptos podemos resolver nosotros, ¿ya? ¿Alguien había estado encontrando? Nadie. ¿Qué más?
Por último, si no hay dudas, paso al de las cargas equivalentes, ¿no? Entonces, en Una las cargas consulta, ingeniero, equivalentes, disculpe. claro que sí, dime. Tal vez nos podría volver a explicar la D', los valores de D' y B', por favor, ingeniero. Ya. Por ejemplo, en este caso, D' y B', no quisiera que se fijen mucho en las distancias. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer variar es este Z. Lo correcto, ¿qué es? ¿Ya? En lo correcto, nosotros deberíamos determinar una excentricidad. La excentricidad es la distancia desde el centro de gravedad, desde aquí, desde el centro de gravedad, hasta la armadura, ¿no? Hasta la armadura. Y en este caso debería ser, pues, armadura de tracción, porque lo estamos asumiendo que es de hormigón armado, ¿no? Hormigón armado. Aquí ya tenemos nuestro E', pero nosotros tenemos que hacer una corrección, ¿por qué? Porque aquí estamos relacionando que E', ¿cuánto va a ser? B' menos D, ¿no? B' menos D, eso va a ser E', B' menos D. Pero, nosotros estamos tomando en cuenta ahora el brazo de palanca, ¿ya? El brazo de palanca. Entonces tenemos dos momentos que giran en sentido contrario. Este momento C y D, a ver, lo que estoy aquí colocando, esta cupla que están pasando por estos puntos están girando en este sentido, que es contrario al de momentos externos, ¿no? Que es contrario al de momentos externos. Entonces, si yo quiero incluir estas propiedades, tengo que hacerlo una corrección, y esa corrección va a ser con el brazo de palanca. Las magnitudes de E', B', D' son magnitudes geométricas que dependen de la sección. Sin embargo, el Z, no podemos decir Z vale 3 centímetros o 2. Para determinar Z de la sección, lo que yo tengo que sacar es Z, saber que es brazo de palanca, y este brazo de palanca, ¿de qué valores depende? Va a depender este brazo de palanca del momento, y luego va a depender de la fuerza de tracción, pero que hemos dicho es igual a la fuerza de compresión, que va a ser igual a la carga de pretensado, ¿no? Entonces, es una corrección, tomarlo de esa forma, ¿no? Estoy determinando un nuevo E', porque este E' no es el 0,4 que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, es una corrección, por eso nos está dando más finito, que tome en cuenta el brazo de palanca. Solamente esto sirve para hormigón armado, ¿no? Como hormigón armado nada más. Es una excentricidad que depende del momento externo. Tomaremos así, ¿no? No de la carga de pretensado, sino del momento externo, ¿no? Depende del momento externo. Entonces, de ahí saldría el brazo de palanca. Momento externo lo dividimos entre la fuerza de pretensado. Ya tenemos Z, y con este Z ayudándonos estamos obteniendo una nueva distancia a las fibras superior e inferior, ¿ya? Pero ojo, esa distancia va a ir relacionada con con el del cable del pretensado, ¿no? Entonces, ahí va más o menos la idea, no sé si estaba claro, ¿no? Es una corrección que se hace. Lo malo es que estamos asumiendo que es hormigón armado, por eso puede que exista esa pequeña confusión, ¿no? Porque es hormigón armado, y es algo, bueno, que dices, no, estoy diseñando hormigón pretensado como hormigón armado. Uy, para eso necesitamos siempre, para hormigón armado, un brazo de palanca. Y aquí está la corrección, y estamos encontrando el valor de E'. Y con estos valores sí nos van a dar todos las tensiones. Bueno, espero haya aclarado su duda. En el examen no les voy a decir, no hagan por hormigón armado, no, si es pretensado. Solamente con esta definición indica, ¿no? Que si no puedes por un método, el de las tensiones, puedes hacer por hormigón armado, o podrías verificar por hormigón armado. Podrías verificar, ¿no? Eso es. Si es que resolviéramos por ese segundo método, nos daría ya los datos, ¿no, ingeniero? Porque en la gráfica pareciera que Sí, la E' fuera el mismo valor de Z, ¿no? Según la gráfica que... sí.
Sí, pero viene pues, a hormigón armado, estamos calculando por eso un E' corregido, porque recordá, este E, por ejemplo, en el método de flexión compuesta, es la distancia del centro de gravedad al cable, y este vale 0,4, que es dato que es por donde está pasando el cable. Mientras la idea está, ¿cómo saco esta distancia tomando en cuenta el brazo de palanca? Y el brazo de palanca, si tú miras este dibujito, si fuese hormigón armado tendría que ser esta distancia. Y no puedes utilizar el mismo 0,4. Porque si utilizas el mismo 0,4, lo que pasa es que te va a dar el mismo resultado. Bueno, no nos va a dar la misma respuesta por flexión compuesta. ¿Por qué? Porque el Z brazo de palanca es para hormigón armado. Para hormigón armado. Es un poquito confuso. Entonces, este E' corregido se aplica para hormigón armado. ¿Ya? Hormigón armado. Ok, ingeniero, gracias. ¿Ya? Listo. Si es confuso, ahorita vamos a aclarar también, yo les voy a decir cuál método aplicar o cuál les sugiero, ¿no? Pasamos con las de cargas equivalentes. En este mismo caso, como les decía en el anterior grafiquito, este es el caso general, con momentos y excentricidades. Pero en nuestro caso, hemos trazado y hemos indicado, ¿no?, que por el centro de gravedad van a pasar nuestro cable, ¿no? Y si nuestro cable va a pasar por el centro de gravedad, desde aquí nomás ya sería así, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto tendría que valer si no hay estas excentricidades? Cero. Para nuestro ejemplo, E sub 1 y E sub 2 vale 0, ¿no? No hay estas excentricidades. Nosotros estamos asumiendo que la carga de pretensado justo está pasando por el centro. Aquí y aquí, ¿no? En el caso general podríamos tener excentricidades, pero no, en este caso no, justo hemos dicho por el centro de gravedad pasan los cables. Entonces, si pasan por el centro de gravedad nuestros cables, F, ¿cuánto se vuelve? Ustedes pueden notar que F va a ser igual a E, ¿no? La altura de F va a ser igual a E. Si las excentricidades valen 0, F vale E. ¿Por qué te estoy aclarando eso? Porque en la ecuación teórica que te he pasado de manera general, dice 8 por la carga de pretensado por F, por L cuadrado, ¿verdad? Dividido, entre L cuadrado. Pero como ya hemos dicho que no hay esta excentricidad, solamente para este ejemplo que les he mostrado, en lugar de F, ¿qué tengo que escribir? E, ¿no? En lugar de F, yo voy a escribir E nada más, ¿no? Ahí está, E. ¿Y ese E dónde está? Aquí. Aquí está. Ese, ¿no? Entonces reemplazo. La carga equivalente a esta carga uniforme que lo quiero sacar, quiero saber cuánto vale, voy a reemplazar 8 por P por E entre L cuadrado. Reemplazo los valorcitos, 8P, la carga de pretensado, excentricidad, ya no confundirse con el brazo de palanca, esto ya es otro método, carga equivalente, E vale los 40 centímetros, 0,4 metros entre la longitud, 10 al cuadrado. Y aquí vamos a tener 21.184 kilonewton sobre metro, aquí está. Ya nos resuelves esto, ¿no? El método te está diciendo que ya al tener cargas equivalentes, ya no consideramos sino que ahora yo puedo utilizar este método, cargas equivalentes, ¿no? Y nos tendría que dar el mismo resultado. Con este momento, bueno, con esta carga que tenemos, ahora vuelvo a calcular su momento, ¿no? Su momento de equilibrio. ¿Cuánto sería? Como es un sistema isostático, va a ser QL cuadrado sobre 8. Aquí está. Momento de equilibrio va a ser igual QL cuadrado sobre 8. 21.184, que es la carga equivalente que hemos sacado. La longitud va a ser los 10 metros elevado al cuadrado sobre 8, 264.8 kilonewtons por metro. Este momento ustedes están notando algo muy importante. A ver, fíjense, te lo voy a marcar las variables. Este momento, ¿de qué variable depende? Este momento, según la ecuación, depende de P, ¿no? Y P se está dirigiendo
por la parte interna, ¿no? P se está dirigiendo por la parte interna del cable, por la parte interna del cable, se está viniendo aquí, ¿no? Entonces, el momento que hemos calculado, este momento de la carga equivalente, te da un momento interno. Aquí hemos calculado el momento interno. ¿Por qué es momento interno? Porque depende del valor del cable, P. Ese es el momento interno. ¿Qué hago? Hago la variación de momentos. Momento externo menos el momento interno. Momento externo menos el momento interno. El externo se debe a las cargas externas, QL cuadrado sobre 8, pero de la carga externa. Y el momento interno depende de la carga P. Hacemos la resta, tenemos 110.2 kilonewton por metro. Las ecuaciones para sacar las tensiones están aquí. P sobre área sobre la variación del momento. Si esta es para la fibra superior, módulos resistentes superiores, ¿no? Reemplazas los datos, te va a dar lo mismo, ¿no? Ojo, aclarando, con todos los, en este caso iguales, ¿no? Sin decimales, pero en el caso 2 de hormigón armado con todos los decimales, vas a tener los mismos valores. Para calcular la tensión en la fibra inferior, igualito, solamente cambia el signo, ¿no? Reemplazas los valores, te va a dar los mismos resultados que los anteriores métodos, ¿ya? Entonces, estos métodos tienen sus aplicaciones. El que no se aplica mucho es el de hormigón armado generalizado, ¿no? Estamos viendo que es un poquito confuso. ¿Cuáles son los que más se aplican? La carga equivalente y el concepto de flexión compuesta. El concepto de flexión compuesta es lo que más se sugiere, porque se adapta a cualquier tipo de problemas. Mejor si es isostático, Puedes tener carga puntual, momentos y demás, y si el problema es isostático, puedes determinar esto, ¿no? Hiperestático también se podría hacerlo, ¿no? Pero por lo general, por su rapidez, se haría en isostáticos, ¿no? Es porque es Navier y todo es resistencia del material. Este es el más recomendable. Para verificar, podrías utilizar el de cargas equivalentes, ¿no? Pero ¿dónde se aplica mayormente cargas equivalentes? Esto, por ejemplo, se aplica a elementos pretensados hiperestáticos. Nosotros vamos a ver para el segundo parcial, si no me equivoco, si nos da tiempo, casos hiperestáticos. Una viga les voy a dar y esa viga lo van a resolver por esto, ¿no? Pues obviamente yo también tengo que resolverlo aquí. Pero al resolver la viga, nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar cuando la viga es hiperestática. ¿Qué quiere decir hiperestática? Por lo menos vamos a tener una viga así con un apoyo aquí, así, y podemos tener tramos intermedios. Tramos intermedios. No se deja agarrar. Podemos tener tramos intermedios, ¿no? Entonces, esta es una viga hiperestática, y para esta viga hiperestática, debido a la curvatura que se presenta, en los apoyos, entonces yo voy a aplicar el método de carga equivalente, ¿ya? Es más sencillo determinar el carga equivalente a los elementos hiperestáticos. Eso lo vamos a ver, si no me equivoco, segundo parcial, ¿ya? Casos hiperestáticos que también ya luego se puede aplicar a losas, ¿no? El tiempo es muy cortito. Si ustedes se dan cuenta, este fin de semana ya damos nuestro primer parcial sobre los 50 puntos, ¿no? Entonces, en este caso vamos a aplicar, asumo, estos métodos, carga equivalente o si no flexión compuesta. Por lo general, flexión compuesta es lo que vamos a preguntar, ¿ya? Entonces, ahí está. Dan los mismos resultados. Entonces, eso por favor, chequenlo para que pueden verificar con otros problemitas, ustedes se dan y todo eso, ¿no? Entonces, ahí por favor, mis queridos estudiantes. Si no hay alguna duda, pasamos al otro capítulo, a otro punto, ¿no? Efectos estructurales del pretensado. Ya sabemos entonces, ya tenemos la idea de qué es carga equivalente, el método de flexión compuesta,
y también ya sabemos, bueno, lo que viene a continuación, ya sabemos las fuerzas de pretensado, cómo se aplican. Ahora vamos a ver qué efectos estructurales hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Me fijaré un cachito si no hay ninguna duda. Los efectos estructurales del pretensado pueden representarse utilizando tanto el conjunto de fuerzas equilibrantes autoequilibradas como un conjunto de deformaciones impuestas. Ambos métodos conducen a los mismos resultados. Está hablando sobre todo sobre casos hiperestáticos, ¿no? Modelación de los efectos de pretensado mediante fuerzas equivalentes o cargas equivalentes. El sistema de fuerzas o cargas equivalentes se obtiene del equilibrio del cable y está formado por fuerzas y momentos en los anclajes, fuerzas normales en los tendones resultantes de la curvatura y cambios de dirección de los mismos, fuerzas tangentes debidas al rozamiento. El valor de las fuerzas y momentos concentradas en los anclajes se deduce del valor de la fuerza de pretensado en dichos puntos. Para el caso específico de vigas con simetrías respecto a un plano vertical, en el anclaje existirá un componente y otra vertical de la fuerza de pretensado y un momento flector cuyas expresiones vendrán dadas por las siguientes, ¿no? Entonces ustedes están viendo aquí la parte del anclaje, fíjense el centro de gravedad, más o menos por ahí estamos pasando, la fuerza de pretensado es P sub K, la fuerza del tendón también, ¿no? Eso del cable de pretensado, tenemos una carga vertical, y hemos dicho, ¿no?, en la parte teórica, esta carga vertical del pretensado lo absorben los apoyos, ¿no? Ahora, debido a que el ángulo es pequeño, este ángulo que forma con el trazado, entonces esta carga se puede asumir como horizontal, ¿no? En el caso muy estricto, tendríamos que descomponer, ¿no? En el caso muy estricto, tendríamos que descomponer como lo tenemos aquí, ¿no? Como lo tenemos aquí. Deberíamos descomponer. Las fuerzas normales distribuidas a lo largo del tendón N son función de la fuerza de pretensado y de la curva del tendón en eso. Entonces nosotros vamos a tener fuerzas de fricción, ¿ya? Vamos a tener nosotros fuerzas de fricción en estos puntitos. Ya vamos a tener las fuerzas de fricción. Las fuerzas tangenciales T sub X son proporcionales a las normales a través de los coeficientes de rozamiento. Entonces aquí tenemos la fuerza normal que va a ser igual a la carga en función de X sobre la curvatura o el radio de curvatura. Y también vamos a tener que la fuerza tangencial igualito que en física, ¿no? Ve, aquí era igual a la fuerza de fricción, nu por la normal. Este nu, mira adelantando, te va a dar de dato el fabricante, ¿no? Depende del tipo de cable que vamos a utilizar, nos va a dar el dato. Cuando se idealiza la estructura mediante bases conectadas por nudos, las fuerzas distribuidas a lo largo del tendón N y T pueden suponerse como fuerzas y momentos bien distribuidos a lo largo de las bases, bien concentrados en los nudos. Para obtener sus valores es necesario establecer el equilibrio de fuerzas verticales y horizontales y de momentos en el primer caso de cada tramo de tendón contenido en una base y en el segundo caso en cada nudo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Modelización de los efectos de pretensado mediante deformaciones impuestas. Alternativamente, en el caso de elementos lineales, los efectos estructurales de pretensado se pueden introducir mediante la aplicación de deformaciones y curvaturas impuestas que en cada sección vendrán dadas con, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la deformación axial, que va a ser igual a la carga de pretensado entre E por A. Si ustedes se dan cuenta, esta es una deformación longitudinal. A ver, alguien va a decir que es longitudinal. Si nosotros tuviésemos un cablecito, ¿no?, de esta forma, ya sea la fuerza de tracción o compresión, si nosotros tuviésemos una fuerza de tracción o compresión, entonces, ¿cuánto se ha alargado? Nosotros necesitamos conocer la sección de la base o del cable en este caso y el área, ¿no? La sección y el módulo de elasticidad.
Y aquí tenemos el elemento de hormigón armado. Entonces, ¿cuánto se va a deformar el hormigón armado? Aquí está. Fuerza dividido entre la parte del módulo de elasticidad y el área del hormigón. Luego, ¿qué tenemos? Hay que utilizar la ecuación de la curvatura, que está tomando en cuenta el momento y los módulos de E y C, y la inercia, perdón. ¿Qué sería? Momento sobre la rigidez. Momento sobre la rigidez. Entonces, con esto ya podemos determinar la deformación que estamos indicando, ¿no? Cada valor E, que es excentricidad de pretensado respecto al centro de gravedad de la sección, inercia de la sección de hormigón y demás. Por ambos métodos deberían darte los esfuerzos isostáticos e hiperestáticos del pretensado. Los esfuerzos estructurales debido al pretensado tradicionalmente se definen y se distinguen entre isostáticos e hiperestáticos. Los esfuerzos isostáticos dependen de la fuerza de pretensado y de la excentricidad del pretensado respecto a su centro de gravedad de la sección y pueden analizarse a nivel de sección. Nosotros en las demostraciones hemos analizado la sección donde está el máximo momento, ¿no? En el centro. Porque era isostático. En el caso de los esfuerzos hiperestáticos, dependen en general del trazado del cable, de las condiciones de rigidez y de las condiciones de apoyo de la estructura y deben analizarse a nivel estructura. Un momentito, por favor. Ya. La suma de los esfuerzos isostáticos e hiperestáticos de pretensado es igual a los esfuerzos totales producidos por el pretensado. Los esfuerzos de cálculo deben incluir la parte hiperestática del esfuerzo estructural del pretensado, considerando su valor. La parte isostática del pretensado se considera al evaluar la capacidad resistente de la sección, teniendo en cuenta la predeformación correspondiente en la armadura activa adherente. Si se utiliza el procedimiento de cargas equivalentes para simular el efecto estructural del pretensado, el cálculo estructural proporciona como resultado los esfuerzos totales del pretensado. Si por el contrario se sustituye el pretensado por deformaciones impuestas, los esfuerzos resultantes del cálculo estructural solo incluyen la componente hiperestática. En este caso, para obtener las tensiones totales en las distintas fibras de hormigón de una sección, debe sumarse a la tensión debida a los esfuerzos hiperestáticos lo correspondiente al efecto isostático, ¿no? Lo vamos a ver el hiperestático en el segundo parcial, el isostático en el primero, ¿ya? Etapas de carga. Aquí ahora vamos a ver las etapas de carga. Es un poquito muy parecido a lo que se les ha dado en hormigón, en puentes, ya en puentes, las etapas de carga. Antes de entrar a la etapa inicial, por lo menos tenemos que saber teóricamente cuántas etapas hay y cuál vamos a utilizar. En el primer parcial entran las etapas iniciales y finales, por si acaso. Segundo parcial va a ser hiperestático, ¿no? Obvio, yo les voy a enseñar cómo se calcula los elementos hiperestáticos. Vámonos con las etapas de las cargas, ¿ya? Etapas de las cargas. Una de las peculiares consideraciones en el hormigón pretensado es la diversidad de las etapas de carga a los cuales el miembro o estructura es sujeto. Para estructuras elaboradas en sitio, el hormigón pretensado tiene que diseñarse por lo menos para 2 etapas de carga. El inicial, durante el preesforzado, y el estado final bajo las cargas externas. Para elementos prefabricados como las viguetas prefabricadas, hace ratito hemos dicho, por ejemplo, lo que estamos indicando. Cuando tengamos elementos post-tensados, hay que considerar mínimamente inicial y final. Pero para elementos prefabricados como las viguetas pretensadas, debe considerarse un tercer estado más, que es el transporte, a la cual debe revisarse. El diseño de los elementos pretensados debe considerar la resistencia y el comportamiento en condiciones de servicio. Durante todas las etapas de carga que serán críticas en la vida de la estructura, desde el momento en que se aplique por primera vez el pretensado. Un elemento pretensado y en general cualquier elemento prefabricado está sometido a distintos estados de carga.
Estos estados pueden presentar condiciones críticas para el elemento en su conjunto o para alguna de sus secciones. Existen dos etapas en las que se deben revisar las condiciones de servicio y seguridad. Una va a ser la etapa inicial, lo volveremos a marcar, y otra va a ser la etapa final. Sin embargo, estas no son las más conocidas, sino que para muchos elementos existen etapas intermedias que resultan críticas. Aquí necesito una grafiquita, pero ahora si voy a dar lectura, por lo menos lo pondré en pie la grafiquita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a prestar la grafiquita del otro. A ver, un momentito, creo que tal vez dejando de compartir pantalla, quiero intentar algo que no lo he hecho. Ahorita voy a volver, espérenme, sigo aquí en lista. Intentar una ventana. Ya. Entonces quiero que leamos, bueno, mientras ustedes miran la pantalla yo voy a ir leyendo, pero quiero mostrarles algo en la pantalla, la sección quiero mostrarles y yo voy a estar leyendo la parte teórica, porque si leo la teoría y sin mirar la pantallita, el dibujito, no nos vamos a entender. De hecho eso es complicado entender ese diagramita. A ver, lo subiré más. Ahí está, ¿no? A ver, ahora sí compartiré nuevamente. Compartiré una ventanita. Ya, vale, esta ventanita. ¿Ya? Ahí está la ventanita que estoy compartiendo. Esta, justo esta ventanita del hormigón. Espero que estén viendo. Solo es la imagen, ¿ya? Entonces yo voy a ir leyendo otro. Solo están viendo esa imagen, ¿no? Yo ya estoy moviendo otro. Cuando se aplica la fuerza de pretensado inicial, existirá de inmediato un conveo hasta llegar a delta P sub PI, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Aquí se está produciendo el conveo, lo que dice, ¿no? Debido al momento de flexión asociado con la excentricidad del esfuerzo, estando la viga apoyada en sus extremos, su peso propio comienza a ser efectivo, inmediatamente superponiendo una componente hacia debajo de la flexión delta sub 0, que lo estamos viendo aquí, en contra del conveo hacia arriba producido por el esfuerzo. A esto se lo conoce como estado descargado, actuando en él solo el preesfuerzo inicial y su peso propio. Ahí estamos viendo la parte descargada. Así se supondrá por simplicidad que todas las pérdidas ocurren al mismo tiempo, de tal forma que la deflexión neta al comienzo va a ser la diferencia, ¿no? Delta sub PE menos delta sub 0, debido a la combinación de la fuerza de pretensado efectiva y el peso propio G. En este estado, la distribución de esfuerzos de flexión en el concreto en el centro del claro es generalmente tal como se muestra por el pequeño croquis que sombreado superpuesto en la curva de la carga y flexión, variando linealmente desde un valor bajo esfuerzos de tensión, ahí está la línea, ¿no? Linealmente, bajo esfuerzos de tensión en la cara superior de la viga hasta un máximo de compresión en la parte inferior. Cuando se agrega la carga muerta sobrepuesta, la deflexión se incrementa en sentido positivo, hacia abajo en una cantidad delta sub D. Ahí está el valor delta sub D. En este estado a menudo la deflexión neta es hacia arriba, tal como se indica en el gráfico, pero no siempre va a ser así. Con la adición de una parte de la carga viva, ahorita ahí debe completarse carga viva, se puede alcanzar un estado de cargas balanceada tal que la carga equivalente hacia arriba proveniente del esfuerzo es exactamente igual a las caras exteriores hacia abajo. El resultado es un esfuerzo de compresión uniforme en el miembro como se ve en la figura. Aquí está, uniforme, ¿no? Ahí está uniforme como se ve en la figura.
La deflexión nula es obtenida debido a que la distribución uniforme de los esfuerzos de compresión puede derivarse de la superposición de las cargas de larga duración, las cuales producen deflexiones por escurrimiento plástico, y las cargas vivas de corta duración que no las producen. Con una posterior adición de la carga viva se alcanza el estado de descompresión. Ya estoy viniendo aquí, he ido subiendo de abajo hacia arriba. Aquí está la descompresión, es este gráfico. Se produce la descompresión y el estado parcial de agrietamiento, como se ve en la figura. El agrietamiento inicia la respuesta no lineal, aunque por lo general tanto el hormigón como el acero pertenecen dentro del rango elástico, bastante más allá de la parte de agrietamiento. O sea, ya está apareciendo las curvas. Ya no es lineal, sino ya se ha vuelto curvas, ¿no? Cuando es curva, ya es un análisis no lineal. Eventualmente, a medida que las cargas se siguen incrementando, comenzará a fluir el acero o el hormigón, alcanzará su deformación de aplastamiento, a lo que se denomina el estado de sobrecargas, a lo que se denomina el estado de las sobrecargas, que ya estaríamos en esta partecita. Uy, al mirar la imagen ya me estoy perdiendo también. Cerca de la falla, la respuesta de la viga es muy inelástica, o sea, ya no hay relación proporcional como se ve en la figura. La distribución del esfuerzo en el hormigón y en el miembro agrietrado cuando la falla es inminente es aproximadamente como se ve en la figura en el último esquema de esfuerzos. Resumiendo, en la figura se muestran esquemáticamente en una gráfica carga versus deflexión el proceso de las cargas de un press forzado típico y el estado de sus esfuerzos correspondiente a cada etapa en la sección de máximo momento. A medida que el elemento es cargado por una carga muerta, luego la contraflecha disminuye hasta que generalmente con la presencia de la carga viva se presenta una flecha hasta el punto de descompresión, cuando se presentan tensiones en la fibra del inferior para finalmente sobrepasar la afluencia y llegar a la carga última que lo estamos viendo aquí. La práctica habitual en el diseño de estructuras de pretensado ha sido considerar en el diseño todas las etapas de carga que pudieran resultar significativas. Las tres etapas principales son: etapa inicial, se denomina etapa de introducción o transferencia, donde la fuerza de tracción en el pretensado se transfiere al hormigón. Los niveles de tensión, bueno, en este caso volveré otra vez, ya volveré a la página, un momentito por favor, porque ya hemos visto la grafiquita, me salgo y me vuelvo a entrar. Justo el coordinador del curso intensivo está escribiéndonos, no sé si al grupo de ustedes o a mí, pero a ver, ahí te compartiré mi pantallita ya, otra vez para que volvamos todos. Ya. Ahí está. Entonces vengo, no quiero abrirse, ¿dónde está mi Word? Aquí me queda. Es interesante toda esta parte, se van a dar cuenta. Vamos con la etapa inicial, donde la fuerza de tracción en el acero pretensado se transfiere al hormigón. Los niveles de tensión pueden ser altos con respecto a la resistencia del mismo, donde se cortan los tendones de elementos pretensados, o cuando se liberan los anclajes de la presión del gato en el hormigón posttensado. Ahí estamos viendo. Ojo. Es decir, cuando se transfieren las fuerzas al hormigón, que comúnmente ha alcanzado el 80% de su resistencia, aquí ocurren las pérdidas instantáneas que aparecen en ese instante, y las acciones a considerar son el preesfuerzo que actúa en ese instante y el peso propio. Datos para resolver un problema. En etapa inicial vamos a considerar la carga P y el peso propio. La carga P y el peso propio, nada más. Esta etapa puede ser crítica en los extremos de los elementos pretensados, sin desvío de torones donde el preesfuerzo es excesivo. Dado que la acción del preesfuerzo solo es contrarrestado por el peso propio del elemento, en esta etapa se presentará una contraflecha. Eso pasa, ustedes lo van a ver en las viguetas pretensadas, ¿no? Las viguetas pretensadas siempre te venden con una curvita, ¿no? La parte de arriba, ¿qué quiere decir esta curvita de aquí arriba?
Ojo, la fibra superior aquí está siendo traccionado. Mira, toda esta fibrita aquí arribita está siendo traccionado. La misma curvatura te dice. En etapa inicial, porque en etapa inicial solamente está actuando la carga P y el peso propio. ¿Y qué está pasando con la fibra inferior? La fibra inferior está siendo comprimida, ¿ya? Entonces, en la etapa inicial, nosotros tenemos que calcular, como hemos hecho por el método de flexión compuesta o el método de cargas equivalentes, yo tengo que sacar esta tensión en la fibra superior y también tengo que sacar la tensión en la fibra inferior, ¿no? Y esto tengo que comparar con la norma. ¿Qué más? No te vas a olvidar que estas tensiones ¿a qué se deben? A que existe una carga P y además está actuando solo el peso propio del elemento, nada más, ¿no? Entonces, eso por favor tengan en cuenta. En etapa inicial, si tu elemento es isostático, la parte de abajo se está comprimiendo y la fibra superior se está traccionando. En etapa inicial, pregunta de examen. Las estructuras o elementos está bajo la acción del pretensado, pero no está actuando ninguna carga externa, o sea, solamente es peso propio y el pretensado. Antes del preesfuerzo, la estructura tiene bajas resistencias frente a las cargas externas. Durante el preesfuerzo, cuando se realiza el tesado, los torones están sometidos a una máxima tensión. Otro dato que se te está dando, en esta etapa, como los torones están sometidos a la máxima tensión, yo tengo que calcular la carga P y con esa carga P voy a calcular el número de torones. ¿Dónde lo calculo? En la etapa inicial. Aquí está parte de la teoría que se traduce en el cálculo, ¿no? En etapa inicial tengo que calcular la carga P máxima y con eso voy a calcular los torones. Por lo que se debe evitar las tensiones en el cable para no generar la rotura de la misma. Esta es una prueba crítica para la resistencia de los cables. Generalmente el máximo esfuerzo al cual los cables estarán sujetos a través de su vida ocurre en este periodo. O sea, cuando ya estamos en etapa inicial, todavía no está en funcionamiento, ahí le estamos sometiendo a la máxima carga, ¿no? Ni siquiera ha pasado ni un auto, pero la máxima carga que tiene que resistir es la del cable, ¿no? Eso es lo primero. Para el hormigón, las operaciones de press forzado imponen varias pruebas en la producción de la resistencia de los anclajes. Debido a que el concreto no tiene la resistencia especificada en el momento de que el esfuerzo es máximo, es posible que se presenten trituraciones del hormigón en los anclajes y en otras partes si su resistencia no es la adecuada. Durante la transferencia, o sea, cuando ya estamos empezando a jalar los cables y estamos comprimiendo ya el hormigón, en los miembros postensados se realiza progresivamente esta etapa. Normalmente no hay cargas externas sobre el elemento, solo su peso propio. Así el preesfuerzo inicial P sub 0, sin considerar las pérdidas, impone una condición seria del hormigón. O sea, el hormigón es el que más, entre comillitas, estaría sufriendo porque le están sometiendo la máxima compresión aquí, ¿no? Con este gato hidráulico lo están comprimiendo máximo al hormigón. Se debe verificar que las tensiones del hormigón, además del posible aplastamiento en las zonas de anclaje, para elementos pretesados, la transferencia del reesfuerzo se hace en una operación y en un periodo muy corto. Para los elementos postesados, la transferencia es generalmente gradual y el reesfuerzo en los cables puede ser transferido al hormigón uno por uno. En ambos casos no hay carga externa en el elemento excepto a su peso en el caso postensado, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos lo que se estaba mencionando. Creo que este grafiquito se ha ido arriba y debería estar abajo, pero bueno, ahí está. Etapa intermedia, ¿no? Hemos dicho que hay etapa inicial, etapa final, pero ahorita vamos a hablar en la intermedia.
En esta etapa intervienen estados de cargas intermedios considerando el estado durante la transportación y montaje del elemento. Ocurre por lo general a elementos prefabricados, los que estamos trayendo de una fábrica, como las viguetas pretensadas, pero esos son pequeñitos, se puede hacer también elementos más grandes. Se debe tener especial cuidado en la colocación de apoyos temporales, ganchos y dispositivos de montaje para no alterar la condición estática para la cual fue diseñado el elemento, lo cual puede cambiar el sistema estructural en el modelo de la estructura. Por ejemplo, de un sistema isostático a uno hiperestático. Es muy importante asegurar que los miembros sean manejados y transportados apropiadamente en todo momento. Por ejemplo, una viga simple diseñada para ser transportada de sus esquinas se romperá fácilmente si se levanta por el centro. Algunas vigas para puentes son tan largas que es necesario dejar volados en los extremos para que la sección compuesta, bueno, para que se puedan transportar. En el caso de las viguetas, otra vez hilosas, antes de que la sección compuesta esté lista para soportar cargas, requieren de un cimbrado temporal, que es removido cuando los colados en sitio y la losa o el firme hayan fraguado. Fíjense, por ejemplo, aquí en este ejemplito está bien clarito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un elemento isostático, ¿no? Esto lo han prefabricado de manera isostática. Tú puedes notar que aquí están sus apoyitos isostáticos, ¿no? Y aquí está el otro apoyito, ¿no? Ahí está ese isostático. No puedes colocar apoyos intermedios, no tienes que colocar apoyos intermedios. ¿Por qué razón? Porque lo vas a volver hiperestático. Y fíjense, para el transporte, entonces, ¿cómo lo hacen para que no puedas sufrir cambios? Entonces, para el transporte utilizan dos móviles, ¿no? En la parte de adelante, y para que no sea hiperestático, obvio, no lo hacen apoyar al centro, sino en los extremos. Están manteniendo su estado estático isostático en el transporte, y eso debería ser. Si tú lo colocas, digamos, si esto hubiese sido continuo, ya tendríamos este sistema isostático ya lo has vuelto hiperestático. ¿Y por qué? Porque es importante, porque ustedes pueden notar que cuando es isostático, aquí ya lo has reforzado, ¿no? Aquí tenemos sus refuerzos, con verdecito lo estoy resaltando. Aquí ya está siendo reforzado. ¿Por qué? De aquí se va a alzar, de aquí se va a levantar. De seguro aquí igual ya tenemos donde alzarlo, ¿no? Si lo vuelves isostático, no debe haber aquí de dónde agarrar. Y si alguien lo agarra de aquí, se va a fracturar, se va a romper. Entonces hay que conservar su estado. Eso es lo que nos están indicando. ¿No? Un momentito, por favor. Ya. ¿Qué más? Otro tipo de elementos que requieren un diseño muy refinado son aquellos que fueron fabricados, transportados y montados como simplemente apoyados, pero que en la etapa final formarán parte de un sistema hiperestático. No solamente debe ponerse atención durante el montaje del elemento, sino también cuando se le agreguen las cargas cargas muertas superimpuestas. Por ejemplo, una carga muerta superimpuesta puede ser las luminarias, ¿no? Los barandados, ahí eso llamamos cargas superimpuestas, ¿no? Fíjense aquí también, este es isostático, para alzarlo el elemento, aquí está, ¿no? Con rojito, ¿no? Con rojito, aquí está su apoyo, ¿no? Un apoyo y aquí está el otro. Oh, perdón. No se deja agarrar, ahí está el otro. Y justo de ahí lo está agarrando para alzarlo, ¿no? Está manteniendo su estado isostático, ¿no? Eso hay que tener en cuidado. Si imagínate, si fuese loco, por mayor seguridad, al medio más lo jalaremos, dice, ¿no? Al medio más lo jalaremos, por mayor seguridad. No, al medio no está reforzado para alzar.
no está reforzado para alzar. Debería tener elementos especiales para el alzado. Hasta una armadura de alzado debería calcularse, ¿no? Hasta una armadura de alzado. Entonces, no pueden alzarlo del medio, ¿no? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque no está siendo considerado y lo volveríamos hiperestático. Y al ser hiperestático no debe tener la armadura para resistir este apoyo. No debe tener, ¿no? Por eso no hay que alzarlo. Por eso no hay que alzarlo en el centro. Eso. Ahora vámonos con las etapas finales. Etapa final o etapa de servicio. ¿Por qué es etapa de servicio? Porque ya están actuando las cargas que van a tener que resistir, ¿no? Las cargas, por ejemplo, los vehículos ya van a ir pasando, si fuese puente, ¿no? Si fuese pasarela, las personas ya entrarían, ¿no? Hasta aquí entran las cargas de servicio, ¿no? Se lo denomina también cargas, también etapa de servicio, donde las cargas de servicio varían desde un valor mínimo denominado carga de larga duración a un valor máximo denominado carga total. En esta etapa en la que se aplican a las estructuras las cargas de trabajo y uso y donde el pretensado sufre pérdidas en el tiempo, vale decir que se tienen las máximas solicitaciones externas y la menor fuerza en el cable o menor preesfuerzo. Para garantizar el comportamiento adecuado de los elementos, en la mayoría de los casos, el elemento pretensado se encuentra trabajando en conjunto en sitio, lo que incrementa notablemente su inercia y su resistencia. En la etapa final se considerarán las condiciones de servicio tomando en cuenta los esfuerzos permisibles, deformaciones y agrietamientos y las condiciones de resistencia última, de tal manera que además de alcanzar la resistencia adecuada, se obtenga una falla dúctil. Como para otros tipos de estructuras, el diseñador debe considerar varias combinaciones de cargas vivas en diferentes partes de la estructura con cargas laterales tales como las fuerzas de viento o el sismo y cargas por esfuerzos tales como las producidas por los asentamientos en los apoyos y los efectos de temperatura. Para estructuras pretensadas de hormigón, especialmente los de tipo no convencional, es usualmente necesario investigar sus cargas últimas y de agrietamiento, su comportamiento bajo sus cargas reales de sostenimiento en acción a la carga de trabajo. Este es como sigue a continuación. Las cargas permanentes. La curvatura o deflexión de un elemento pretensado bajo cargas permanentes generalmente es un factor controlante en el diseño debido a que el efecto de la flexión aumentará su valor. De aquí que es deseable limitar la curvatura o bajo estas cargas. Cargas de trabajo. Para considerar las cargas de trabajo, hay una revisión en los esfuerzos y deformaciones excesivas. No es necesariamente una garantía de resistencia suficiente para las sobrecargas. Y las cargas de agrietamiento. El agrietamiento en un elemento de concreto pretensado significa un cambio repentino en los esfuerzos de cortante y unión. A veces es una medida de la resistencia a la fatiga. Luego tenemos la carga última, donde las estructuras diseñadas bajo la fase de esfuerzos de trabajo pueden no siempre tener un margen suficiente para sobrecargas. Esto es verdad, por ejemplo, para elementos de hormigón preesforzado bajo cargas directas de tensión, debido a que es deseable que una estructura posea la capacidad mínima de sobrecarga, es necesario determinar la resistencia última. Generalmente, la resistencia última de esfuerzos está definida como la carga máxima que soporta antes del colapso. Pueden existir otras etapas de carga que exigen investigación, por ejemplo, las cargas de fisuración. Es importante y puede ser necesario realizar un estudio específico o cuando el estado de carga por manípula y transporte pueda resultar crítico. En lo que sigue se denominará de ahora en adelante, mis queridos estudiantes, T sub 0 o T igual a 0 al tiempo en el que se realiza el tesado de los tensores, o sea, la etapa inicial, ¿ya? Etapa inicial va a ser esto. Y ahora T infinito o T igual a infinito al tiempo para el cual se puede suponer que ya hayan producido todas las pérdidas geológicas como la afluencia, retracción y relajación. Para el proceso de diseño se tomarán las etapas inicial, T igual a 0 o T sub 0 y la etapa final, T igual a infinito. Entonces, de manera resumida, que hemos dicho que en etapa inicial
va a actuar siempre la fuerza máxima del pretensado y el peso propio, nada más. Hay que calcular los torones en función de estos dos datos. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya conocemos los torones, vamos a analizar la etapa final, Y aquí vamos a tomar en cuenta la fuerza final del pretensado, el peso propio también, la carga muerta, la carga viva y la carga superimpuesta. ¿Ya? Eso vamos a ir colocando. Grado de pretensado, con esto ya nos vamos. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando se habla de pretensado totalmente, la tensión de tracción en el hormigón vale 0. Observaciones. Se elimina totalmente los esfuerzos de tracción en los elementos sometidos a cargas de servicio en estado final, ¿no? Por el tanto, no se producen fisuras, pero pueden producirse encorvaduras o deflexión negativa si las cargas fuesen menores. Cuando tenemos parcialmente pretensado, entonces tenemos 3 casos, ¿no? Cuando la tensión del hormigón es menor a la tensión admisible de tracción, cuando la tensión de tracción calculada va a ser mayor o igual a la tensión admisible del hormigón, que te da la norma, y cuando la tensión de tracción del hormigón va a ser mucho mayor a la tensión admisible del hormigón. Es la fase intermedia entre el hormigón armado y totalmente pretensado ya conocido, la cual permite controlar la tracción en el hormigón y se produce mejores características de deflexión en las etapas de carga. Reduce la cantidad del refuerzo de pretensado. En este grado de pretensado se presentan las fisuras. Último punto, hipótesis de diseño. El diseño de elementos de hormigón pretensado consiste en proponer el elemento que sea funcional y económicamente óptimo para determinadas acciones y características geométricas de la obra. Una vez escogido el elemento, el diseño consiste en proporcionar los aceros de preesfuerzo y de refuerzo para que tengan un comportamiento adecuado durante todas sus etapas dentro del marco de un reglamento vigente. Es claro que ante estas perspectivas el elemento o sección a utilizar no es una incógnita, sino un dato que el diseñador, de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, debe proporcionar. Para el estudio de las tensiones de transferencia del pretensado bajo la acción de las cargas de servicio y las cargas de fisuración, la teoría elástica se debe utilizar con las siguientes hipótesis. Las deformaciones específicas varían en forma lineal en la altura para todas las etapas de cargas, y en las secciones fisuradas el hormigón no resiste a la tracción. Eso recuerden, ¿ya? El hormigón pretensado no resiste a la tracción. Y obviamente aquí estamos diciendo, ¿no? La sección plana se mantiene plana y hay una relación lineal entre deformación y tensión. Y va a ir variando esto en función de la altura, como ya lo hemos visto en nuestros esquemitas. Bueno, hasta aquí sería la sesión de hoy. No sé si tienen alguna duda, mis estimados estudiantes. Ahí está. A ver. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Grover. ¿Qué dices? Ingeniero, una consulta. Respecto a la encorvadura o flexión negativa que nos hablaba en la etapa inicial, ¿en cuánto porcentaje tiene que ser en el pretensado? No hay un valor de porcentajes porque esa curvatura aparece, hasta donde yo tengo conocimiento, esa curvatura sí o sí va a aparecer por las fuerzas de pretensado. Más o menos así es la idea. Bueno, es que esas curvaturas que aparecen en el pretensado van a descender cuando ya actúen las cargas de servicio, ¿no? Las cargas de servicio. Entonces no sabemos cuánto o para qué tipo de elemento estructural vamos a utilizar. Por ejemplo, así, a ver, veremos, idealmente no debería existir las cargas, debería ser así mi elemento, ¿no? Mi elemento, mi viga pretensado, mi viga postensada debería ser esto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En una segunda etapa, cuando yo ya lo he hecho a mi viga, he hecho interactuar las fuerzas de pretensado o de postensado, ¿dónde está mi fuerza? Ya, estoy haciendo actuar mis fuerzas de postensado. ¿Qué ha pasado con mi elemento? Entonces, un momentito, con negrito. ¿Ya? Han aparecido entonces
curvaturas. Y me alimentó, gracias a la fuerza de pretensado, en etapa inicial va a ser de esta forma, y lo que se les he dibujado, ¿no? Una fibra, la fibra de arriba va a estar traccionada y la fibra comprimida. Esto pasa en etapa inicial esto va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando después? En una segunda etapa van a empezar a actuar las cargas, ya van a actuar las cargas. En etapa final van a empezar a actuar las cargas. Y con esa curvatura que decía Grover, ¿qué es lo que va a pasar? Estas curvaturas se van a reducir. ¿Por qué? Porque ya están apareciendo o ya están actuando las cargas de servicio. Para puentes puede ser vehículo, ¿no? Si son losas pretensadas, las personas ya van a estar actuando y demás, ¿no? O sea, ya va a estar entrando en el ambiente, en funcionamiento. Entonces, estas curvaturas van a bajar. Uy, perdón. Yo creo que me entienden lo que ya quiero decir, ¿no? Estas curvaturas ya van a ser más rectitas, ¿no? Y la curvatura casi se va a mantener. Entonces, a la pregunta de Grover, él decía, no, ¿cuánto más o menos debería ser esa curvatura? Depende mucho de la carga de pretensado. Yo no le podría decir, digas, tiene que ser 3 centímetros y demás. ¿Por qué razón? No se controla porque al actuar las cargas externas y entre el funcionamiento, esas curvaturas de hecho van a reducirse, ¿no? Van a reducirse. Entonces, se espera que las cargas cuando actúen ya se va a poner un poquito ya la curvatura va a reducir eso, ¿no? Y de los valores no tengo conocimiento cuánto va a ser, ¿no? Y no sé si hay, voy a averiguar, pero creo que no hay, es que depende también de la fabricación, de la elaboración, no sé la verdad cómo lo controlan, estimado Robert. Y tal vez es por esa razón, ¿no? Porque saben que va a reducirse. Bueno. Muchas gracias. La consulta era porque generalmente en las losas, ¿no? Los clientes siempre, o los dueños de casa siempre han tenido esa susceptibilidad de que está chueco, todo eso, y también a los mastritos les hace complicado la trabajabilidad, y Sí. por eso la consulta. Sí, eso es cierto, ¿no? Es que traen con curvatura y uno dice, no, te han venido chueco, no, pero es así por el pretensado. O sea, hay que explicarles nomás, ¿no? Dos razones hay que decirles. Una, que cuando ya hayamos puesto las viguetas encima de las viguetas se apoyan en las vigas. Uno, decirles, ¿no? Esa curvatura que se presenta, ahorita me han hecho acordar una solución que hay. ¿Cuándo se presenta más esas curvaturas? A ver si compartiendo pantalla, sí. ¿Ya? Algo que tienen que controlar, y es un error también, por ejemplo, si tú quieres llenar, a ver, aquí haré mi apoyito, ¿ya? Para reducir un poquito las curvaturas, y eso me ha pasado también a mí, y pasa también con el caso de losas, mientras esta longitud se alarga, mientras más largo, y Grover me va a dar la razón, mientras más largo sea la distancia que quieras vencer con elementos pretensados o postensados, tu curvatura va a ser mayor, así, ¿no? Y obviamente ya hay la susceptibilidad, y esto pasa cuando es largo. Por ejemplo, en mi caso me ha tocado colocar losetas para las graderías, ¿no? Y esta curva se notaba cuando la distancia entre apoyos nosotros hemos pedido pues de 6 metros, ¿no? Y así las losas, así han venido las losetas. Entonces, ¿qué hemos hecho? En lugar de colocar eso, entonces hemos dicho, no, lo hemos reducido. ¿Cuánto le hemos reducido? Más o menos tenemos 2.2 metros, 2.5 metros, y la curvatura ya no se notaba mucho. Ahorita les voy a mandar, ya si me dan un momentito, y así casi parecía recto, ¿no? Eso también pasa. Las distancias que se tienen que vencer, que sean menores, ¿no? Que sean menores. En el caso de los zetas es más notable, pero en las viguetas no hay otra, ¿no? Máximo más de 4 metros vendemos. A ver, les mostraré si me dan tiempito. Eso, no sé dónde está. Voy a buscar esa imagen, ¿ya? Muy bien, Robert, sí, eso es cierto, hay susceptibilidad. Los dueños, uy, chueco, no, y todas las viguetas son así, no es que no, pero mientras más larga es la vigueta, más curvatura va a tener, ¿no? Eso es cierto. A ver, un momentito les mostraré. ¿Dónde está, pues?
¿Dónde? Esto será losas, losetas. A ver, un momentito, por favor. Es que son mis apuntes de hormigón armado, pero tiene que ver con la materia, entonces voy a mostrar ya ese casito. Unas graderías. Así le hemos dado solución, ¿no? Y no se nota, les voy a mostrar, a ver, las curvaturas, ojalá que sea esto. Ojalá que sea esto. A ver, un momentito, estoy bajando todavía, alguien así no se ve, obvio, todavía no estoy mostrando. No está. Un momentito. Falta que se me pierda. Un momentito. Les voy a hablar de losas pretensadas, pero en este caso, a ver, un momentito. No hay. Ya bonito más buscaré. Bonito más buscaré. En hormigón armado 2 les indica, pero ahorita ¿dónde está? Vigas, vigas. A ver, columnas. Ahora si no hay se los voy a tener que alistar para mañana, pero es una imagen bien sencillita. Un momentito, por favor. A ver, tal vez aquí. Ojalá si no está aquí. Ni modo. A ver, un momentito, tal vez. Ojalá que esté aquí, ojalá que esté aquí. Ya me he olvidado dónde ya le he puesto. Ah, no. Un momentito. Un momentito. Mis queridos estudiantes. Ah, sí, aquí está. Ya, un momentito, ya. Le voy a compartir pantallita. Pantallita, les voy a mostrar. Es simple, es una fotito nada más, ¿no? Es una fotito. Ahí está, ¿no? Entonces, este de hormigón armado. 2 que estoy en la UMSA entonces, o estaba en la UMSA. Aquí está, un momentito. Yo era residente. Aquí está, a ver. Les voy a contar algo también de esta historia, ¿no? Ahí está, son elementos prefabricados, o sea, son elementos postensados. Y lo que les decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos evitado estas curvaturas. Nuestra primera idea era vencer todo esto, ¿no? Un elemento, ¿no? Traerlo un elemento. Pero se notaba, o sea, sí, la curvatura. Así se notaba la curvatura. No, mucho. Ahora, si ustedes notan, los apoyos lo hemos reducido y casi ya se ve horizontal, ¿no ve? Entonces, esto en el caso de graderías puede pasar, ¿no? Puede pasar eso. Entonces, alguien va a decir, esa vez nos han dicho, ¿no? Pero es cortita la distancia, es muy cortito, ¿no? Pues, pero era para disimular la curvatura que se presenta en los postensados, ¿no? Entonces, es una forma de disimular y una solución que se le da, ¿no? Ahí están los apoyos, seguro van a aparecer ahorita, ¿no? Aquí está, los apoyos, ¿no? Estos son los apoyitos que se ha hecho para estas graderías. Aquí está pintado porque eso les comentaré de manera anecdótica nada más, ¿no? Eh, yo era aquí residente, o sea, yo también era pues, entre comillas, empleado del dueño, ¿no? Del dueño. ¿Qué ha pasado? El dueño no le había pagado al maestrito, no le había pagado al maestrito. Y la había sacado después, ¿no? Entonces el maestrito ha venido furioso, un fin de semana y ha empezado a manchar. ¿Y por qué ha manchado? Porque justo en la semana que venía se tenía pues inspección de supervisión. Uy, nos ha arruinado todito, entonces rapidito se ha tratado de limpiar y demás, ¿no? Y como había problemas políticos esas veces, como que le hemos dicho al supervisor, ¿no? Al supervisor le hemos dicho, han venido los de la oposición para que evitar el retraso y ellos nos han manchado, ¿no? Le puede ir la propietaria, porque a mí no me incumbe, no le podría decir la propietaria, es que no le he dado a mi maestrito su sueldo y por eso me ha hecho, no, pues va a decir la empresa no tiene dinero. Entonces, entre ellos han arreglado, pero eso es lo que ha pasado esa vez, ¿no? Bueno, eso pasa, ¿no? Ahí yo he seguido trabajando, han cambiado de maestro. Uy, a eso ya pues, es un problema administrativo, ¿no? De la empresa, no mía. Yo seguía
trabajando de residente nomás, ¿no? Bueno, no hay que fallar a los maestritos, fíjense, pueden vengarse de esa forma, no hay que cumplir siempre los pagos, ¿no? Bueno, eso es. Y aquí les hubiese hablado más, ¿no? Pero no hay más, ¿qué más hay? De las losas les voy a hablar, ya tengo imágenes de losas, lo que no se tiene que hacer, pero lo voy a direccionar a hormigón pretensado, ya, porque si no, por ahí nomás alguien va a quejarse, no, hormigón armado nos ha dado, hormigón pretensado les voy a dar, ya, de las billetes en especial. Seguro también Grover nos va a ayudar mucho con lo que él ha trabajado, yo sé que tiene mucha experiencia en la puesta de billetes, ¿no? Entonces ahí un poquito vamos a dialogar, yo creo que con sus comentarios va a ser mucho mejor esa clase, ¿ya? Pero voy alistando esas diapositivas, por favor. ¿Alguna otra duda más? Gracias, Grover, por tu pregunta. ¿Dudas? Bueno, no habiendo más dudas, mis estimados estudiantes, entonces hasta aquí cortamos la sesión. El día de mañana ya vamos a analizar y hacer ejemplitos en etapa inicial. Lo que recuerden para el día de mañana y también para las preguntas de examen, en etapa inicial, que tengo que tomar en cuenta la carga máxima P y solo el peso propio, ¿no? No vas a analizar todavía las cargas externas, ¿no? Pasa un vehículo, pasan las personas, nada, solamente peso propio del elemento para determinar la carga externa. ¿Y por qué? Con eso vamos a calcular el número de torones, ¿no? Esa es la etapa inicial. Luego seguro pasado mañana vamos a hacer la etapa final y ya analizando las pérdidas y demás, y ya estaríamos casi listos para nuestro primer parcial. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por hoy, mis estimados y queridos estudiantes, y con ustedes estaríamos nuevamente el día de mañana a las 7. ¿Ya? Entonces, me van a tener paciencia un poquito ya antes de empezar, porque los apuntes los voy actualizando y es un poquito mes de atrás, ¿no? Entonces, sin más que decir, nos vemos hasta el día de mañana y que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao.